Dios les bendiga, amigos y hermanos. Les bendecimos desde Ministerios La Hermosa, aquí en Monterrey, Nuevo León. Les bendecimos donde quiera que nos vean, cuando nos vean, de día o de noche o en madrugada, a la hora que sea que puedan ver este video. Esperemos que el Señor les bendiga. Hoy voy a hablar un tema algo interesante. Cuando Dios trabaja con su pueblo, o trabaja con el hombre, desde Génesis encontramos cómo cuando el hombre falla, el hombre inteligente, el hombre superdotado en el que Dios puso su Espíritu Santo, el hombre que era capaz de hablar, de ver, de oír a Dios, a ese Dios que es Espíritu, el hombre parecía que tenía capacidad de verle. Y cuando el hombre peca, y tradúzcase como pecado el separarse de Dios por seguir sus propios caminos, sus propias ideas, y eso parecería atentar contra la autodeterminación del individuo, parecería atentar contra la libre voluntad de las personas y su dignidad y lo que tú quieras. Lo cierto es que el hombre había sido creado con un propósito, y fue creado con un propósito. Y fue creado con un propósito, y no solo con un propósito, sino que hay alguien que le da origen, y es el Espíritu de Dios, y le da identidad. Entonces, cuando el hombre falla o peca, la Escritura subraya que Dios se paseaba en el huerto y empezó a buscar al hombre y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Eso parecería contradecir una de las características de Dios, la omnipresencia, y no solo eso, la omnisciencia. Como Dios, que todo lo sabe, no sabe dónde está el hombre. Como Dios que está en todos lados, no está donde está el hombre. O sea, hablando situacionalmente, ¿dónde está el hombre? ¿Es que Dios no es omnisciente? ¿O es que Dios no es omnipresente? ¿Por qué le está diciendo al hombre: ¿dónde estás? Y luego enseguida le hace otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, que Dios no sabía en su omnisciencia, que Él no estuvo al tanto de cuando la serpiente astuta habló con Eva, y de cuando Eva le ofreció al hombre el fruto aquel. ¿Por qué Dios no impidió o no se presentó abruptamente cuando Satán, vamos a decirlo así literalmente, o la otra, estaba hablando con Eva y diciéndole: ¿con que Dios os ha dicho? No, sino que Dios sabe, y le dio su propia paráfrasis. Dios pudo haberla interpelado y decir: espérate, yo no dije eso, pero Dios no interviene. Número uno. Número dos, cuando la mujer decide darle al hombre, y el hombre libremente toma del fruto y también lo come. O sea, hay varios eventos ahí que hay que pensarlos, ¿no? Que parecen contradecir, ya dije, la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y por otro lado, que atentan contra la tan llamada autodeterminación de los individuos. Lo que pasa es que el hombre no fue creado para ser autodeterminado, sino para caminar en comunión con Dios. Es el origen, es la realidad. El hombre puede caminar su propio camino separado de Dios, afrontando las propias consecuencias de caminar separado de Dios. O sea, él puede decidir, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, ¿no? El hombre o la mujer, los hombres o las mujeres, haciendo de su vida lo que quieren hacer, y obviamente tarde o temprano pagando las consecuencias de sus determinaciones. Hace un poco de tiempo, por ejemplo, de las libres decisiones que uno toma, un señor de 90 y tantos años lo llevaron al médico porque tiene
problemas. Entre los análisis que le hicieron, que nunca le habían hecho muchos análisis por ser una persona de por allá del campo, una persona de las zonas rurales, el médico le dice si fuma. El hombre le da risa y dice, oh, yo no fumo hace 60 años. Pero fumó, señor. Sí, yo fumé desde los 8 años de edad hasta los 30 y tantos años. Digo, bueno, tiene efisema pulmonar. Son las consecuencias de las decisiones que él tomó en su temprana edad y que está pagando las consecuencias de eso. Punto. No voy a entrar en más detalles, nomás digo son consecuencias de las que uno no se libra, de decisiones que uno tomó equivocadas. Digo, el que fuma porque fuma, le puede dar la explicación que quiera, puede ser que tiene falta de paz, no sé, por qué fume, o por qué se embriaga el otro, al que luego se le dañan todos los sistemas y le empiezan a salir sangre de los intestinos, y luego de repente el médico le dice, o deja de tomar o se muere. Y qué curioso que ante tal sentencia dejan de tomar. Yo, como soy medio malillo, les digo, síganle, no sea cobarde. Pues no, que le ha costado mucho. Él dice, atásquese hasta que se muera. No, espérese, pues ya me dijeron que. Pero si se lo dijeron siempre, desde muy joven, pero hasta que pasó la factura, y la factura tuvo serias consecuencias, y está cobrada con todo y los gastos de envío y todo, entonces la gente piensa, son consecuencias. Entonces el hombre puede vivir separado de Dios, pero no fue ideado para vivir así. Es como quien le echa a su vehículo un aceite diferente de aquel para el que fue diseñado el motor, y decide echarle otro tipo de aceite. Va a jalar, pero va a provocarle al motor un daño, tal vez a la larga, tal vez al corto tiempo, un daño posiblemente irreversible. Así también es la cuestión de vivir lejos de la comunión con aquel con quien se supone que debemos de caminar. Es como querer que una lámpara ilumine cuando no está conectada a su fuente de poder. Pues ahí está la lámpara, pero estará oscura, apagada, opaca, porque no está conectada a la fuente de poder, o tal vez está conectada a una fuente inferior, de capacidad inferior. Es como cuando conectas un foco de 110 volts, ¿sí, verdad? O 110 watts, perdón, sí, a una fuente que solamente tiene 60, pues sí va a encender, pero con menor intensidad. Y así entonces el hombre, al caminar lejos de Dios, no vive con la intensidad ni en la dimensión para la que fue creado, una dimensión sobrenatural. Entonces Dios, en su intento de reconectar al hombre con él para beneficio del hombre, de la mujer, del ser humano en sí, lo intentó de una y de otra manera. Primero en esas preguntas, donde busca que el hombre asuma no es que Dios no sepa, es que Dios sabe dónde está, le está dando la oportunidad de que él asuma, número uno, su responsabilidad, número dos, de que saque la casta y sea hombre, por así decirlo, y tenga el principio de la valentía y salga a responder las preguntas. Vemos con tristeza que el hombre sale, pero sale echándole la culpa a otra persona, que es la filosofía de los fracasados, buscar siempre culpables en otras personas sin asumir sus propias responsabilidades y consecuencias. Las consecuencias como que ya las pagamos, con la diferencia de que a veces por la cobardía no podemos ser justificados, porque le echamos la culpa a otros. El culpable favorito de casi todos los evangélicos y todos los que vienen de las sectas esas protestantes es el diablo. Y el diablo, al ser culpable de todo, pues él se lleva todos los pecados
y los pobres tontos que le echamos la culpa a él no podemos ser perdonados, porque al no ser culpables, ¿de qué nos arrepentimos? Y al no ser culpables, ¿de qué nos juzgan o de qué nos perdonan? Si supiéramos arrepentirnos y aceptar y reconocer nuestros errores, sin buscar diablos, ni santos, ni dioses, ni semidioses, sino simplemente entender, como en algún momento David lo dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces Dios en ese intento buscó hombres, familias, una y otra vez. Finalmente acaba la historia, por así decirlo, o entra en una historia, un proceso donde una nación es buscada por un gran libertador llamado Moisés. Este hombre fue enviado a Egipto, es lo que leemos en la narrativa bíblica en el libro de Éxodo. Todavía de esa gran familia que conformaban las 12 tribus, Dios se separa una tribu para él, la tribu de Leví. Y a la tribu de Leví le pone parámetros, porque iban a ser los portadores del efod, iban a ser los portadores de las revestiduras sacerdotales y los administradores del tabernáculo. Iban a ser aquellos que podían acercarse a Dios, y de tiempo en tiempo un representante, cada 15 días entraba un sumo sacerdote diferente. Habían 24 clases sacerdotales, 24 diferentes príncipes, que cada uno entraba una vez al año. Son 24 quincenas al año. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de esa familia Dios eligió gente específica que pudiera acercarse con Dios. Israel es sacado de la esclavitud, y dicho sea de paso, son elegidos por la gracia de Dios y por un pacto que él había hecho con un señor llamado Abraham. Por eso, cuando están como huérfanos, cuando están sufriendo y clamando al Dios de sus antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sube ese clamor hasta la presencia de Dios. Qué bueno que Dios no es un monito que alguien creó, que tiene oídos y no oiga, que tenga nariz y no huela, que tenga boca y no hable, no tenga aliento en su nariz, que tenga ojos y no vea. No, Dios tiene todas esas capacidades, y ve, oye, siente, percibe, se alegra, se enoja, tiene todo lo que parece que luego nosotros también tenemos, sentimientos, de alguna manera. Y ese Dios, la Biblia dice en Éxodo, y los reconoció, y los vio Dios y los reconoció. El término reconocer tiene una connotación legal, donde los adopta hijos suyos. Ya no estaba el amigo Abraham, pero sus descendientes, los hijos de su amigo, están huérfanos, abandonados y en desgracia. Entonces Dios los toma como familia de él y se propone llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac, a Israel, que se las iba a dar a sus descendientes. La vieja promesa de Dios de decirle: todo lo que pisar la planta de tu pie será tuyo y de tus descendientes. Pues cuando Abraham allí andaba él y sus sirvientes y su esposa, serían ¿qué? 70 personas en total, a lo mejor, sus ganados. ¿Qué tanto pueden necesitar de campo 70 personas? Pero estas 70 personas crecieron hasta llegar a ser miles, tal vez millones de personas. Y un día Dios decide llevarlos a cumplir la vieja promesa. Y aparte se propone, pues siendo Dios, el Rey del universo, pues que de toda esa gente a la que él adopta, los va a hacer reyes y sacerdotes, por lo menos gente santa ya al último. Si no se alcanza para más de algunos, pues aunque sea gente santa. Dios, se me antoja decirles, y anótelo como eso, como un antojo mío, sueña como soñamos los padres, en desarrollar gentes que alcancen sueños, que destaquen, que sean grandes en el entorno donde nosotros vivimos. Y Dios, siendo el Señor del universo, pues Él sueña con que su gente lleguen a ser reyes entre las gentes, que lleguen a ser sacerdotes entre las
gentes entre las naciones. Y ya si no pueden ser tan líderes a ese nivel, por lo menos que sean gente conectada con Él, con principios y valores del reino, gente santa. Diré una barbaridad que puede ser sacada de contexto y tergiversada en su momento. Parece que a Dios le falló y no logra hacer de esa generación la generación de reyes y sacerdotes que esperaban. O sea, Dios no estaba jugando, nada más que los mete en el proceso. Digan conmigo, los mete en el proceso de formación, porque los reyes, los sacerdotes, dígase de paso, los líderes del mundo, los empresarios de cualquier nivel, necesitan formarse. Hay que desarrollarlos, hay que meterlos a la escuela de la vida, a la formación, a establecerles valores y principios para que sean legados que prosperan y permanecen, y no reinos o sacerdocios o negocios que hoy surgen y mañana se acaban, sino que tengan trascendencia. Y los mete Dios en el proceso. Dicho sea de paso, Dios podía hacerlo, pero no quiso imponerse y empieza a meter esos hombrecillos y esas mujercillas a los que saca de Egipto. Está por llegarse la fiesta del Pesajo, la Pascua o Semana Santa, como se le llama acá en el occidente, que la gente no piensa ni en Dios en estas fechas. La gente agarra la Semana Santa para darle vuelo y la hilacha, para ponerse unas buenas guarapetas, para irse a la playa a andar desnudos, para hacer tontería y media, menos para pensar en Dios. La mayoría de la gente, incluidos los famosísimos evangélicos, esos se van a los ranchos, los pobretones se van a los ranchillos donde vienen a ver bailar a los diablos, a los hombres que se visten de afeminados. Una horrible costumbre que se ha vuelto horrible en este mundo, y allá van mucha gente que se dice cristiana. Es una gran fiesta. La fiesta del Pesaje es una fiesta de alegría, de liberación. Es una fiesta donde se exalta la libertad de los hombres, de las mujeres, la dignidad, los salarios dignos, todo el trabajo digno, y sobre todo también se celebra otra cosa muy interesante, paralela: la muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo diré de pasada, y la inauguración de la era de la gracia, donde nosotros entramos. Debíamos de hacer un pachangonón en estas fechas, si me permite, hasta igual o superior que el de las Navidades. Le digo por qué. Porque es en estas fechas lo que cambia la línea del hombre. Es la muerte de Jesucristo lo que nos da la vida. Es la muerte de Jesucristo y su ida al infierno lo que nos abre el cielo a nosotros. Es su pobreza la que nos hace ricos. Es su desgracia lo que nos da la gracia. Es su vergüenza lo que nos da la dignidad y la gloria. Los cristianos, yo voy a proponer este año que hagamos una fiesta. Que hagamos, pero un fiestonón. Pero lo he hecho, algunas veces lo hago, y los hemos, hermano, voy a mi pueblo, y hermano, voy acá, y hermano, voy, y hombre, ya hermano, veo uno que se pelan todos y lo dejan hablando uno solo. Van a las fiestas de sus ranchillos, de sus pueblecillos, a ver hombres vestidos de maricones. Ay, perdón si le salió fuerte la frase, pues ni modo, ya dije. Digo, si fueran, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay hombres que se dicen hombres y que nomás en esos días se disfrazan para andar ahí atrás de los diablos, como les llaman ellos, porque si hacen esas fiestas en los ranchillos, las de los diablos, ¿no? Ay, las santurronas estas me dicen que no. Debiera su rancho nomás para tomar video y traérselos. Miren, aquí está. Pero bueno, déjenles sigo. Entonces aquí en este particular debe ser una fiesta enorme, porque Dios intencionó sacar un pueblo. Al fallarle a Dios, por así decirlo, entre comillas eso, entrecomillado, Dios sigue su proyecto. Él no se detiene y abre
el abanico de la salvación y de nuevo se avienta la rola de buscar un pueblo para sí y declararnos, como dice Pedro apóstol: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y órale, de vuelta empezamos el proyecto, pero lo metes al proceso de vuelta, porque los hijos de Dios no es porque aceptaron a Cristo nada más, es que número uno, reciban la revelación, que es la que salva, la que te da el testimonio del Padre desde los cielos acerca de su Santísimo Hijo. Número uno. Número dos, es que te metes al proceso de ser hecho, dice el Evangelio de Juan: a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ese asunto es donde muchos no entendemos: ser hechos. Ser hecho es el proceso donde se nos va quitando lo de hijos del diablo para ser hechos hijos de Dios, donde los traumas, amarguras, resentimientos, violencia y todo lo malo que traemos de esa vida anterior, que a veces recibimos, como lo dice Pedro, de nuestros antepasados. Y lo dice bien Pedro, porque traemos herencias generacionales, costumbres de ideas generacionales, y nos metemos al Evangelio y parece como que mucha gente, en mis 40 y tantos años de ser cristiano, me he encontrado como que mucha gente anda buscando cómo le hago para desconvertirme, pero para no sentirme mal yo y aparte quedar bien delante de otros. Y andan buscando culpables, andan buscando motivos, andan buscando justificaciones. ¿Cómo le hago? Y encuentran, es bien fácil encontrar justificaciones para desconvertirnos, en el sentido de que la iglesia se compone de personas imperfectas. Oiga lo que dije: la iglesia, y hablo de la iglesia de Jesucristo, no hablo de tal o cual religión, hablo de los presumidos cristianos. ¿Hablo de quiénes? ¿De quiénes? De ustedes, los que se presumen cristianos. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Es más, sin que les preguntes te dicen: no, yo soy cristiano. ¿Y quién te preguntó? Solos andan presumiendo. Luego los metes a la balanza y no dan el kilo muchos. Unos no se congregan, otros no leen la Biblia, otros no oran, algunos allá echan limosna, no ofrenda. Cuando ofrendan andan buscando el peso, andan buscando el 10, rompiéndose el pantalón para sacar un peso. Otros andan rasgando la bolsa entre los dulces que traen las señoras ahí, y todos los mejurjes de la pintura andan buscando por allá a ver qué encuentran. No, hombre, dejen ahí, no van a romper la bolsa tan cara que traen, les va a salir más caro el remiendo. Pero ¿por qué Dios se interesa? Empieza ese proyecto y de vuelta se encuentra con problemas. No toda la gente quiere. Pues Israel, la primera generación, fracasa en un 99.99%. O sea, porcentualmente, si nosotros midiéramos el éxito en virtud de aquellos que sacas de una condición para llevarla a otra, y en el camino se te pierde la mayor parte, ¿dirían ustedes que el Eterno logró tener éxito? Qué pesado está eso, ¿verdad? Y pensamos que ahora está más fácil, y no es verdad, hermanos. Necesitamos esforzarnos. ¿Necesitamos qué? Porque hay eventos. Israel sale de Egipto, sinónimo del mundo, del sistema de vida de pecado, de amargura, de miseria, de resentimiento y todos los males que siguen. Sale de ahí, pero se van con toda la hebra, se van con todas las costumbres, se van con todos los monitos que veneraban en Egipto. Eran egipcios. ¿Qué eran? Eran egipcios, ahí vivían,
generacionalmente habían vivido en Egipto, habían sepultado a sus antepasados ahí, a sus abuelos, tatarabuelos, ahí dejaron los huesos de muchos de ellos, ahí se quedaron los padres de Moisés y los abuelos de Moisés, ahí se quedó Leví y todos los 11 patriarcas, excepto me parece que José, o por los huesos de José, que les dio mandamiento, por cierto, que los sacaran y los desenterraran y se los llevaran, pero lo demás no hay garantía que los hayan sacado. Entonces salen, se llevan todo. Igual hoy la iglesia cristiana o los llamados iglesia cristiana salen del ambiente donde andan, según esto, pero traen todas las amarguras, toda la suspicacia, todos los resentimientos, los traumas, los odios, la mentira, la murmuración, todo tipo de mal, inclusive hasta la maledicencia. Llegan acá y los trabajas porque los metes al proceso de ser hechos, y cuando empiezas el proceso muchos se resisten, pocos son los que permanecen, y el culpable obviamente va a ser el moderador, porque dicho de paso uno es como un moderador, uno les marca las líneas que nos dice el patrón o están en la Biblia, y la gente de repente empieza cómo no vivirlas, casi como algunos que buscan evadir a Hacienda, o ¿cómo se llama en Estados Unidos? Sí, pero tiene su nombre, no me acuerdo, por ahí busquen ustedes los que están en Gringolandia, el que les cobra los impuestos, las taxas. Andan reportándole menos ganancias, y andan viendo cómo le hacen para no pagar tantos impuestos. Y así la gente se quiere comportar con Dios, viendo cómo evadir el no ser o hacer las cosas como se deben hacer. ¿Y qué pasa? Que pocos, más bien voy a decir esa expresión como lo dice el apóstol, que pocos son los que se salvan. Porque Dios cortó a una nación prácticamente completa, una generación casi completa, porque no se ajustaron los parámetros de Dios. Habiéndolo sacado con mano fuerte y brazo extendido, se encontraron luego con que saliendo del, entre comillas, el mundo Egipto, se encontraron con un mar que les limitaba a seguir el camino, y luego se voltearon contra Moisés. Moisés, tú nos trajiste a morir aquí, mira aquí está el mar y ahí está el faraón detrás de nosotros, mejor vámonos para atrás a hablar con el faraón, que nos perdone. Es cuando Moisés va y ora a Dios, y la escritura registra que Dios le dijo: ¿por qué oras a mí? Órale, pobre líder, al líder ya les va una buena para usted, ¿verdad? Porque fíjate cómo Dios te dice: ¿por qué oras a mí? Pues ¿a quién más le oras? Cuando te encuentras con un pueblo lleno de miedos, faltos de fe, faltos de confianza en el Dios que mostró su poderío, como en estas fechas todavía andaba el tremendo Moisés, traía todo Egipto los traía a fuego limpio prácticamente, una plaga tras otra. Oye, era una plaga tras otra. Estamos por entrar en la recta final de las últimas plagas, donde el faraón finalmente le dice: ¿sabes qué? Váyanse. Pero salen, a pesar de haber visto el brazo desnudo de Dios, muchos van llenos de dudas y miedos. Nosotros los que experimentamos la salvación, claro que por algo salimos y decidimos levantar la mano o aceptar a Cristo como Señor, pero eso no te formatea del todo. Tiene que entrar el proceso del Espíritu Santo y la palabra a través del golpeteo de la enseñanza, donde Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado o mandado. O sea, es el proceso de ser hechos. ¿El proceso de qué dije? De ser hechos. ¿Qué acaso Dios no sabe? Aquí entra la cuestión de la omnisciencia de Dios. ¿Qué acaso Dios no sabe los que de verdad le quieren servir, los que no? Pues mira, Jesús traía con él a Judas. ¿Por qué lo traía? ¿Acaso Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿O que Pedro lo iba a maldecir aquella misma noche de la pasión? Seguramente, pero Dios sigue esperando que tú
tomes la alternativa de servirle o no servirle. Él no te impone, pero está confiando en que tú puedes tomar la mejor decisión y te está dejando a ti la pelota de tu lado para que tú seas el que decidas qué va a hacer con ella. ¿Judas pudo haberse arrepentido? Claro que pudo. ¿Por qué decidió actuar mal? Porque el hombre traía mal su corazón, nunca se había corregido, así lo registra la Escritura. Él siempre había sido un ladrón, una persona de las que les gusta sacar ventaja de otros. Obvio que iba a fracasar porque él nunca corrigió sus rumbos. Sin embargo, Dios no lo señala totalmente, sino que le da la alternativa. Hoy los cristianos necesitamos tomar la decisión. Se encuentran entonces con el gran mar Rojo, sé que es un sinónimo del bautismo en agua. El bautismo en agua. Y dice la Escritura, todos en Moisés, todos fueron bautizados, todos pasaron bajo la nube y el mar y todos fueron bautizados. Bautizados todos. Y después del bautismo, en el bautismo vemos que el faraón se quiere meter a las aguas del mar Rojo y se mete con todo y caballo, se mete con todo y jinetes y se mete con todo y carruajes, y ahí quedan todos. Hasta ahí llega el faraón y sus demonios, su ejército. Prácticamente hasta ahí llega el enemigo que te obstaculizó y te esclavizó tu vida por tanto tiempo. Lamentablemente, después del mar Rojo, la gente sigue caminando y ellos llevan escondidos entre ellos y sus ropas y sus canastos, llevan dioses, los dioses de Egipto. Pero más que todo los llevaban en el alma, iban siempre como a fuerza. Y empieza la lucha contra sí mismos. ¿Cuál es el primer lugar a donde llegan después del mar Rojo? Llegan a Mara, donde están las aguas amargas. Con lo primero que debes de lidiar o debo de lidiar es contra el resentimiento, contra la falta de perdón, contra todos los daños del pasado, haciendo caso a lo que dice el apóstol cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Tenemos un proyecto, tenemos una carrera que cumplir y tenemos que avanzar, y es más fácil caminar ligeros de carga, sin amargura, sin gentes en las cuales tenemos coraje, sin gente del pasado, sin amargura, sin trauma, sin nada. ¿Cómo le hacemos? Despojándonos. Una forma es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, perdonando como hemos sido perdonados. Viendo a los demás como superiores a mí mismo, caminando y guardando la unidad del vínculo de la paz, solícitos en guardar el vínculo de la paz. Así es, empieza a caminar, pero no podemos, porque nuestra carne está bronca, nuestra carne, nuestro mal temperamento. Habemos algunos que venimos de la calle y andamos aquí nomás viendo a ver aquí quién me la hizo, me la paga, y yo no voy a aguantar esto y no voy a aguantar aquí, y andamos siempre como que queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Hombre, aprendamos que si le encargamos a Dios las cosas, Él se va a encargar de ellas. No espero muchos amenes, como quiera, aquí fueron 3, pero bueno, la cuestión es que Israel cruza el mar Rojo, pero llegan las amarguras, llegan las murmuraciones, y empiezan a jalarse la garra unos a otros. Empieza un proceso de pleito contra el líder de Israel, que era Moisés. Es decir, no les gusta estar bajo autoridad. También batallan, aparte de eso, para dejar sus miedos. Los miedos los hacen sacar sus ídolos.
¿Por qué crees que la gente tiene monitos que venera? Para protegerse. Sacan a San Pascual, Bailón, a San Tiburcio. Bueno, sacan cada cosa, unos horribles y otros más feos. No es que sean algo o no, eso ha existido desde antes que Israel fuera nación. Eso ha existido desde antes que Egipto existiese, antes que Babilonia se formase. Desde que el hombre dejó la comunión con Dios, volvió, como dije hace días, su memoria colectiva del pasado, de cuando era solamente humus u hombre sin el Espíritu de Dios. Le volvió la memoria colectiva, la conciencia colectiva de la adoración y los miedos. Y entonces le dieron poder a las piedras, a los palos, pusieron ojos, los adoraron en figura de hombre o de mujer bonita. A otros veneraron tal y cual, como bueyes o como aves o como cuadrúpedos o como reptiles. Otros crearon dioses y les dieron nombres como el planeta Venus, por ejemplo, que se le venera en forma de mujer, o el planeta Marte, que se le venera en forma de hombre, de varón guerrero, y así le puedo seguir con tantos y tantas. Le dieron poder al fuego, le dieron poder a las aguas, le dieron poder a todo. Dijeron: este es Dios, aquel es Dios, este es por sus miedos. Así Israel, cuando no vio a Moisés, allá cerca del día, no sé, 20 y tantos, que ahorita estamos por llegar a esa época del Pesaj, de la Semana Santa o de la Pascua judía, y le dijeron a Aarón: oye, Moisés no sabemos qué le ha pasado, haznos un Dios. Fíjate al nivel que tenían de respeto por Moisés. A Moisés lo veían como un Dios. Así que pidieron que les hicieran un Dios que supliera a Moisés. Y bueno, Aarón, que era artífice al parecer, agarró, pidió oro, pidió metales preciosos. Y la gente para la idolatría no batalla. Batallarán para ofrendar cuando son cristianos, pero cuando son idólatras no. Cuando son cristianos, hombre, si vieras qué pichicatos son muchos. Pero cuando son idólatras, no, hombre. Si el ministro de su culto quiere hacer un retablo de oro y pide hojitas, ¿cuánto vale la hojita? La gente junta y da para eso. Claro, les vende la idea de que les van a dar un pedazo de cielo, les van a dar una penitencia, les van a sacar a tal fulano del purgatorio y así por el estilo. Y como los hermanos ya son bien listos y saben que no hay nada de eso, no te dan nada. Confórmate, si diezmas ya te fue bien. No es queja, hermano, estoy enseñando que como los israelitas le aguantaron todo lo que pidió este Aarón. Y luego ya arriba en los cielos, allá arriba en la montaña por donde el Sinaí, o quién sabe si tener más arriba, yo tengo mis dudas, estuvieron allá en el Sinaí, pero esas son mis dudas, usted no se preocupe. Se me hace que andan más arriba. Dios le dijo a Moisés: tu pueblo se ha corrompido, le dijo. Y pues yo, si hubiera sido, me lo he dicho: ay, tu pueblo, yo ni lo saqué, yo no lo redimí, tú me mandaste. Yo, si fui a sacarlos, fue porque tú me ordenaste, Señor. ¿Cómo que tu pueblo es tu pueblo? Pero Moisés era más sencillito, el Señor, más maduro, más ecuánime, y bajó hecho la mocha del monte Sinaí, y a medio monte le dice Josué: oye, es que Israel se corrompió también. Otro chismoso, Josué le dice: se corrompieron, andan venerando una cosa ahí, un Dios. No, hombre, bajó el viejito que aventó los guaraches y se vino descalzo desde arriba del cerro, y ahí viene. Esa es fantasía mía. Ahí viene encarrerado entre las coyonóstiles y las marabuntas del cerro, y ahí viene para abajo. Llegó el hombre y vio al pueblo que estaba en un fiestononón, un bailazo que traían, una fiesta que tenían celebrándole al demonio aquel. Interesante, arriba de ellos estaba un fuego que era testimonio de la Shekinah de Dios, de la presencia de Dios.
¿Cómo puedes pecar estando consciente de que te está alumbrando la luz divina? No los juzgo. Nosotros también hemos pecado sabiendo que ahí está arriba el Eterno. No los juzgo. Habían recogido maná todos los días para comer el maná que da Dios, pero andaban haciendo ídolos. Moisés se fue, pero el maná no cesó. No dejó de haber maná todos los días. Oye, pues qué problema, se fue Moisés, pero Dios es fiel a su promesa. El maná sigue descendiendo, la Shekinah está ardiendo en la noche, y en el día es la nube gloriosa que nos refresca. Ahí está el testimonio de Dios. Alguien más grande que Moisés está aquí. Te puede fallar Moisés, pero Dios jamás te falla. Por eso cuando pecas o peco, no le fallas al ministro, le fallas al Eterno, porque vivas como vivas, no dejas de darte de comer, no dejas de habilitar tu negocio o tu mente para que crees o desarrolles riqueza. La salud no te mengua, sales, vives bien, tu familia está bien. Testimonio de la fidelidad de Dios. Eso debe condenarnos más, pero no nos condena. A veces ni cuenta nos damos. Andaban aquellos bailando ahí, hecho en la mocha y adorando al buey, a un toro. Ahora resulta que el toro es digno de alabanza. No se sorprendan, hay países donde los veneran. Ahorita se me está viendo algún amigo de la India, sabrá que en su pueblo, en su país, habrá gente muriéndose de hambre, pero hay vacas en la playa. Y es en serio. Entonces, Dios tiene un proyecto salvífico y seguimos batallando todavía. Nos bautizamos y necesitamos soltar el pasado, las amarguras, los resentimientos, las infidelidades, esa mala cultura, esa inferioridad, de falta de autoestima que traemos en el alma. A veces es generacional y a veces la empezamos nosotros. Pero es necesario abrir nuestro corazón a Jesucristo cada día y vivir de continuo arrepentimiento. Clamar a Dios y ofrecernos a Él. Claro que Dios es omnisciente y omnipresente. Claro que Dios sabe quién eres y cuando pecas y cuando no. Claro que Dios sabe cuando te escondes o dejas inclusive de asistir a las reuniones porque te sientes mal, porque andas en pecado. Pero Dios está esperando que tú reflexiones, porque tú tienes algo que Él puso en ti. Se llama conciencia, se llama inteligencia, se llama raciocinio. Y tú puedes obviamente razonar, entender, determinar y corregir y arrepentirte clamándole a Dios: Señor, he pecado, me he equivocado. Nada más el poner los ojos en tu propio pastor, decir: no, es que se equivocó en esto, es que falló aquí o allá. Déjalo, pobre criatura, o déjala, pobre criatura. Es como yo he dicho otras ocasiones, y perdonen los pastores si me están viendo, a lo mejor sienten que no debo decir esto, pero yo, pastor, juntamente con ustedes, les digo como le he dicho a mi gente: déjenlos, no les encarguen su alma a ellos. Ellos andan batallando para cuidar la suya. Andan luchando para caminar en la gracia. Igual que tú batallan, igual que tú luchan con el día a día, igual que tú tienen miedos, y a pesar de los miedos, algunos caminan y continúan avanzando. También tienen miedo cuando las aguas se mueven debajo de sus pies. También tienen miedo cuando las finanzas no alcanzan para los proyectos. También hay incertidumbres, pero algunos siguen caminando porque simple y sencillamente algunos es la inercia y en otros es la fe. Alaban al Señor. Sigamos avanzando. Dios ha hecho un gran proyecto para ti, como lo hizo para Israel. Israel no entró en su mayor parte porque no caminaron los parámetros de Dios. Hoy hay parámetros también. Uno de ellos es: congrégate. Ya que recibiste a Jesucristo, congrégate. Y no dejes de congregarte como algunos mañosos
tienen por costumbre y encuentran N cantidad de razones. No, yo aquí leo la Biblia. No, yo no necesito ir a la iglesia, yo aquí estoy mejor que muchos. No, yo aquí cuando quiera yo le pido a Dios. Si ese fuera el modelo, tengo algunos cuantos en mente ahorita, entonces Jesucristo se equivocó y los apóstoles se equivocaron cuando ordenan que nos congreguemos. Se equivocaron y el que tiene razón eres tú. A mí no me extraña en mi gente mexicana que sean así de mañosos, porque así son casi todos. Nosotros andamos construyendo ahorita y de repente traemos equipos que vienen habilitados. Por ejemplo, los pulidores traen protector y traen una agarradera. ¿Sabes qué hacen los que trabajan aquí? Le quitan el protector y le quitan la agarradera. Digo, ustedes están buenos para trabajar en esa empresa, les ahorrarían mucho, porque ese protector vale y la agarradera también vale. Pues si tú le dices, oye, pues si hace uno, pues se ahorra no sé, unos 100 pesos en la agarradera y el protector, pero si hace miles, pues se va a ahorrar 100 miles de pesos. La compañía te premiaría porque ve que tú estás quitando todo lo que tú consideras inoperante. Por eso yo veo que el mexicano sí, a todo le encuentra el cómo no, el cómo hacer las cosas más o menos. Pero les tengo una mala noticia: con Dios no funciona así. Con Dios caminas como Él dice o no caminas. Se acabó. Entonces esta noche yo les animo a ustedes para que no juguemos con la omnipresencia y la omnisciencia. Él sabe todo y Él está en todos lados. No nos conviene jugarnos la salvación de nuestra alma y nuestra vida entera por querer pensar que Dios no está presente. Dios nos dio su Espíritu Santo. Sí, éramos gente sin propósito, sin principios, pero Cristo nos salvó. Nos equivocaremos algunas veces, pero no se sientan tristes. Corren al trono de la gracia. Lo peor que podemos hacer es escondernos y luego salir ya cuando nos sentimos más o menos y echarle la culpa a otro. Peor acción no pudo haber tenido Adán, ¿verdad que no? Peor acción no pudo haber tenido Saúl. Peor acción no pudo haber tenido cualquiera otro. No, es que fue fulano. Mejor acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia ante el trono de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y hermanas y amigos también. Y oro que esta noche y esta hora, en este minuto, la salvación llegue a su alma y tengamos la capacidad de entender que te necesitamos y que sin ti estamos desnudos, inoperantes e incapaces. Ayúdanos para que la vestimenta del Espíritu llegue a nosotros y podamos caminar en dignidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.